nombre de Jesús. Proclamamos la sangre preciosa sobre este lugar. Proclamamos la sangre preciosa sobre esta iglesia. Proclamamos el reino de Dios. Hoy los cielos se abren, Señor, y descienden sobre tu iglesia, Señor. Descienden sobre tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Proclamamos la sangre del Cordero sobre este lugar. Venga tu reino, mi Dios. Venga tu reino, mi Dios. Venga tu reino, mi Señor. Somos necesitados de ti. Abre los cielos sobre esta casa, Señor. Abre los cielos sobre esta casa, Señor. Abre los cielos sobre esta casa, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria. Anhelamos tu presencia, mi Dios. Anhelamos tu presencia, mi Dios. Anhelamos tu presencia, mi Dios. Bendito es tu nombre, mi Padre. Gracias, Jesús. Un aplauso a mi Rey, por favor. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias, mi Señor. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Qué bueno que están aquí. ¿Cuántos están contentos de estar hoy en la casa de Dios? Estamos aquí para exaltarle, para adorarle, para bendecirle, para darle gracias y para oír su palabra. Le invito a que tome su lugar. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy he buscado a Dios y le he pedido que su iglesia pueda ser bendecida, pueda ser edificada, pueda ser transformada. Que el cuerpo de Cristo hoy pueda ser iluminado con la palabra, con la verdad, y podamos salir de este lugar completamente transformados y renovados. Amén. Gloria a Dios. Hagamos algo. Este mensaje que voy a compartir es muy importante. Requiere no solamente de su atención, porque nuestra atención es importante. Recuerda el mensaje que hablamos hace algunas semanas acerca de la necesidad de aprender a oír. Hablábamos acerca de que necesitamos oír atentamente, pero necesitamos oír con un corazón abierto, con la disposición de entender y de obedecer. Necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Lo que voy a compartir requiere de verdad que usted tenga un corazón bien abierto, porque es un mensaje que viene a libertar, es un mensaje que viene a sanar, es un mensaje que viene a cambiar, a romper paradigmas y a cambiar nuestra perspectiva en una área muy, muy importante. Por eso vamos a hacer una oración, por favor. Le invito a que inclinemos nuestros rostros y le pidamos por favor al Espíritu Santo que nos ayude en este día. La Biblia dice que hay un espíritu de sabiduría y revelación que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, para que nosotros entendamos. Y eso es lo que vamos a pedir. Dígale al Señor en esta hora: Padre, en el nombre de Jesús, por la sangre preciosa de Cristo, pedimos que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre nuestras vidas, que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, de nuestra alma sean iluminados, que hoy, Señor, nosotros podamos recibir comprensión espiritual, podamos recibir sabiduría, revelación, Señor, acerca de tu palabra, Padre. Oramos que este mensaje, Señor, que vamos a escuchar, esta palabra que vamos a recibir, Señor, sea no solamente
simplemente una palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Que esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que primero está en las Escrituras, se convierte en la voz de Dios para nuestros corazones por medio de la predicación del Evangelio, Señor. Que nosotros podamos oír con el corazón, que nosotros podamos oír con el Espíritu, más allá de nuestros oídos podamos oír con nuestro entendimiento, y la palabra de Dios pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestro espíritu, hasta nuestra alma, hasta nuestro ser interior, Señor, para que podamos ver la verdad. Jesucristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, Señor. Yo creo que esta palabra puede libertar tu iglesia, puede libertar tu pueblo, puede sanar tu iglesia. Por eso yo oro, Señor, que esa palabra, Señor, sea revelada, venga revelada a los corazones, y que no haya ningún impedimento, que no haya ninguna barrera, Señor. Hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. Derribamos argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y toda fortaleza la ponemos hoy bajo los pies de nuestro amado Señor. Pedimos que el reino de Dios se establezca y que la presencia del Espíritu Santo impregne este lugar de una manera poderosa y sobrenatural. Amén y amén. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Gloria a Dios. Míreme, creo fervientemente, creo con todo mi corazón que la voluntad de Dios para su pueblo es la salud. Es la salud. Las Escrituras lo demuestran una y otra vez. Una y otra vez. Primero en Génesis, cuando en la primera sanidad registrada en las Escrituras, el Señor sanó la matriz de una mujer, Sara, esposa del patriarca Abraham. La Biblia dice claramente que Sara padecía de esterilidad y que el problema estaba en su matriz. Así que la primera sanidad registrada en las Escrituras es precisamente la sanidad de la matriz de Sara. Ese es el primer libro de la Biblia, muy temprano en la historia de la humanidad. Nosotros vemos a un Dios que sana. Siento el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña. Este es el último libro de la Biblia, y se nos habla del árbol de la vida, el cual da hojas que son para la sanidad de las naciones. Se nos habla de un árbol que da hojas que producen sanidad, sanan a la gente. Así que para mí es imposible, siendo un lector constante, siendo un lector disciplinado por la gracia de Dios, apasionado de las Escrituras, es imposible ignorar esta realidad tan importante para nosotros como pueblo de Dios y como iglesia. La realidad y la verdad es esta: la voluntad de Dios para su pueblo y para su iglesia es la salud. La salud. La enfermedad es uno de los principales azotes de la humanidad. Sin embargo, creo algunas cosas. Personalmente, repito, por el testimonio de las Escrituras principalmente, entiendo que no solo esta no es la voluntad del Padre, sino que además Dios la aborrece. Yo dije, Dios aborrece la enfermedad. Si nosotros como pueblo de Dios entendemos esto, si nosotros nos metemos este chip bien hondo, la voluntad de Dios no simplemente no es la enfermedad, sino que Dios la aborrece y la considera su enemiga. Algo va a cambiar en nosotros, iglesia. Algo va a cambiar en nosotros cuando nosotros entendamos que Dios aborrece la enfermedad y que la considera su enemiga. Y esto lo demuestra claramente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, quien combatió ferozmente la enfermedad donde quiera que la encontró. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 verso 35, la Biblia dice que nuestro Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si la enfermedad no es la voluntad de Dios, entonces ¿cuál es su origen? Eso es lo que usted va a descubrir hoy. Si la enfermedad no es la voluntad de Dios, ¿por qué la enfermedad existe y millones la padecen? Hoy eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué aún los hijos de Dios la experimentan?
por medio de esta enseñanza voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de aclarar todas estas interrogantes. Y quiero ayudar hoy a todos aquellos que padecen y que sufren por causa de la enfermedad. Porque mi objetivo es, mi anhelo es hoy, y es un anhelo de verdad que lo siento, que está como burbujeando en mi espíritu en esta mañana, es que la iglesia pueda descubrir que nuestro Dios está en la total disposición de sanar y de libertar a su pueblo de toda enfermedad y de toda dolencia. Esto para la honra, la gloria y la fama de su nombre, y para glorificar al poderoso y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mi tema en esta mañana es el origen de la enfermedad. El martes, en Noches de Oración, el Señor me guió a hablar acerca de la oración de sanidad. Y entonces, realmente, la palabra de Dios nos muestra cómo nunca en las Escrituras nuestro Dios o Jesús se ofenden cuando alguien se acercó en busca de sanidad. Y vaya que hay algunas oraciones por sanidad, oraciones específicas que le piden a Dios sanidad. Las encontramos en el Antiguo Pacto, las encontramos en los Salmos, las encontramos principalmente en los Evangelios, y las encontramos a lo largo de las Escrituras. Pero es importante que nosotros como iglesia tengamos un fundamento acerca de este asunto, porque la palabra de Dios dice, como ya lo mencioné, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Si nosotros entendemos cuál es el origen de la enfermedad, si nosotros tenemos una comprensión más profunda acerca del porqué de la enfermedad, nosotros también vamos a poder entender por qué Dios, por qué Jesús es siempre la solución para ese mal. Gloria al Señor. Y esto fue ayer en su ministerio terrenal, como ya lo acabamos de leer, pero eso sigue vigente hoy en este nuevo pacto, donde nosotros no solamente tenemos acceso a la salvación, nosotros no solamente tenemos acceso al perdón de nuestros pecados, no solamente tenemos acceso a la vida eterna, a la redención, a la reconciliación, también en el nuevo pacto tenemos acceso como parte de nuestra herencia en Cristo Jesús, la sanidad divina, porque esta también es parte del plan de salvación que nuestro Padre ha provisto. Pero es importante que entendamos cuál es el origen de la enfermedad. Y ese es mi primer punto. En Romanos capítulo 5, verso 12, yo quiero que leamos una escritura muy fundamental para entender este asunto. La Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios dice claramente que el pecado entró en el mundo por causa ¿de qué? De un hombre. El pecado entró en el mundo por causa de un hombre. Nunca fue la voluntad de Dios. Cuando usted lee los primeros capítulos de Génesis y Dios está creando el universo, y Dios crea la tierra y la pone en orden, Dios crea al hombre, crea los animales, crea una creación maravillosa. La Biblia dice que vio Dios que todo lo que hizo era bueno, y usted no encuentra en ningún lugar la enfermedad, usted no encuentra en ningún lugar la muerte, usted no encuentra en ningún lugar la maldición, porque nunca fue parte del diseño divino. La muerte entró por causa del pecado, y el pecado entró por causa de la desobediencia de un hombre. Ahora escuche bien, el pecado entró en el mundo por un hombre. Un hombre fue el causante, no Dios. Y entonces dice la palabra: por el pecado entró la muerte. Eso es importante. Y luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que la enfermedad es la consecuencia del pecado. Escuche, ese es mi primer punto. La enfermedad es la consecuencia del pecado, porque fue el pecado quien le abrió la puerta de acceso a la muerte, y la muerte tiene a la enfermedad como su principal emisario. Usted tiene que entender este punto. La enfermedad es el emisario de la muerte en cualquier nivel, en cualquier nivel. La enfermedad es emisario de la muerte, y la muerte entró por causa del pecado, y el pecado entró por causa de un hombre. Entonces, el pecado es la razón principal, escuche bien, por la que la enfermedad azota a la humanidad entera. Del mismo modo que el pecado nunca fue la voluntad de Dios, asimismo también la enfermedad. Esto nunca fue la voluntad y el diseño de Dios para la raza humana. Escuche, cada vez que
que tú pienses en el sufrimiento que la enfermedad ha traído a este mundo. Cada vez que pienses en el dolor que ha causado a lo largo de la historia de la humanidad, debes saber esto: nunca fue la voluntad de Dios, sino la elección voluntaria del hombre, porque fue el hombre quien decidió voluntariamente pecar. Quizás el hombre no midió las consecuencias, quizás el hombre no entendió las consecuencias, pero Dios le había advertido. Dios le abrió un mundo de posibilidades al hombre. El viernes hablábamos acerca de encontrar contentamiento en todo lo que Dios nos ha dado, y hablábamos de cómo Dios le dio al hombre prácticamente todo lo que necesitaba. Lo proveyó absolutamente de todo, pero Satanás lo convenció que le hacía falta algo, que le hacía falta el conocimiento del bien y del mal, y no era así. Satanás convenció a la primer pareja de que aunque lo tenían todo, les hacía falta algo. Y ahí el pecado entró. El pecado encontró la oportunidad para entrar. El hombre le abrió la puerta. Dios les había dicho: de todos los árboles del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que ustedes coman de él van a morir. Y ahí es donde está el principio. El hombre, por medio del pecado, le abre la puerta a la muerte. Y la muerte tiene como su principal emisario a la enfermedad. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Y esto es bien importante. El problema del pecado debía ser resuelto. Cuando Dios pensó en resolver el problema del pecado, no solamente pensó en la redención del ser humano del mismo, o sea, del pecado, de la muerte espiritual, que es la separación o el distanciamiento de Dios. También pensó en librarlo del azote de la enfermedad. Escuche esto: el problema del pecado tenía que ser resuelto, y para eso Jesús tuvo que enfrentarse al sufrimiento y a la muerte en la cruz. Por eso el apóstol Pedro dice de nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: en 1 de Pedro 2, 23 al 24, dice, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y escuche esto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto es sumamente importante para nosotros entender el tema de la redención en una mayor dimensión. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y vea lo que dice a continuación: y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero vea la relación tan cercana que hay entre la sanidad y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestros pecados. Claro, acabamos de aprender que fue el pecado el que le abrió la puerta a la muerte sobre la humanidad, que fue el pecado la razón por la cual la enfermedad encontró ocasión para afectar la vida de las personas. Por eso el Señor Jesús, cuando Él mismo lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, no solamente está enfrentando el hecho de que hemos pecado y necesitamos perdón y redención, sino también está enfrentando el hecho de que la muerte y la enfermedad vinieron por causa del pecado, y Él está buscando no solamente abrir una puerta para el perdón y la reconciliación, sino también abrir una puerta para la sanidad y la restauración. ¿Alguien dice amén a eso? Y entonces dice la palabra: y por cuya herida fuimos sanados. Me impacta mucho este pasaje porque nos enseña que al llevar Jesús nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Él recibe el castigo por nuestra maldad. Recuerde que fue la misma que le abrió la puerta a la enfermedad en primer lugar. Y ahora, ya estando muertos a los pecados, porque Cristo murió representativamente en la cruz a favor de todos los que creen, ahora usted y yo, que hemos creído en el nombre de Jesús, usted y yo que hemos recibido el regalo de la salvación, podemos experimentar también los poderosos beneficios de la cruz. Y uno de ellos, escúcheme, es la sanidad. Es la sanidad. Vea esto, iglesia. Los cristianos no tenemos ningún problema con creer que el evangelio provee perdón de pecados.
los cristianos no tenemos ningún problema con creer que el evangelio provee reconciliación con Dios. Es más, los cristianos no tenemos ningún problema con creer que el evangelio provee o da vida eterna. Pero donde nos cuesta un poquito más de trabajo es en creer que ese mismo evangelio que da perdón y reconciliación también da sanidad y liberación. Recuerda, el ministerio de nuestro Señor Jesús lo mostró con toda claridad. Jesús predicó el reino de Dios, y cuando predicó el reino de Dios también sanó a los enfermos y también libertó a los oprimidos, a los endemoniados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro Señor Jesucristo ministrando nos mostró de qué se trataba el evangelio. Se trataba no solamente de brindar la reconciliación y el perdón, sino también de brindar la sanidad y la liberación. Y eso es lo que nosotros debemos comprender como pueblo de Dios. El evangelio no solamente me provee perdón de pecados. El evangelio no solamente me provee reconciliación con Dios. El evangelio no solamente me provee de la vida eterna. El evangelio también me provee liberación, y el evangelio también me provee mi sanidad, porque son parte de la herencia que nosotros recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 verso 2, y este es un pasaje que usted debería memorizar. Ese es uno de esos pasajes, mire, que yo lo tengo como pistola en la recámara. Si usted entiende un poquito de armas, cuando el arma ya está cargada, está lista para ser disparada, así este pasaje está en mi corazón, está en mi mente y está en mi boca para usarlo en cualquier momento que yo lo necesite. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche bien esto. Es la ley del pecado y de la muerte. Recuerde, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La ley del pecado y de la muerte es precisamente la que le abre la puerta a la enfermedad sobre la vida de la gente. Y escuche, cualquier persona que no tiene a Cristo, cualquier persona que no ha recibido salvación, cualquier persona que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, está viviendo bajo esta ley. La ley del pecado y de la muerte. Esa ley es la que le abre la puerta a la enfermedad para operar en la vida de las personas. Pero si usted está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Gloria a Dios. Si usted ha creído en Jesús, si usted cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de Él, si usted cree que Jesús es la luz y que todo aquel que lo siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, si usted cree que Jesús es la puerta y el que entrare por medio de Él será salvo, si usted cree que Jesús es el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas, si usted cree que Jesús es el camino a la redención, entonces hay una ley de vida superior que está operando en usted, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha librado nuestras vidas de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Escúchame bien. Que en la vida, en la persona de los redimidos, la ley del pecado y de la muerte ya no tiene autoridad para traer enfermedad. ¿Por qué, pastor? Porque yo ya no puedo enfermar por esta vía, que es una de las principales vías que suministran enfermedad en la humanidad. ¿Por qué yo no puedo enfermar por esta vía? Porque yo vivo ahora bajo una ley superior de vida. Porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Porque soy el templo del Espíritu Santo, y ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley superior, dice, me ha librado. Diga, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la enfermedad ya no encuentra lugar en aquellos que están viviendo en esta dimensión de vida. Claro, como en Estados Unidos, cuando se promulgó la emancipación de la esclavitud, se dio la carta de libertad, se promulgó la libertad de todos los esclavos, y aún muchos esclavos permanecieron siendo esclavos porque ignoraban la verdad. Así mismo puede suceder en la iglesia cuando nosotros ignoramos lo que la palabra de Dios dice claramente. Escuche bien, el pecado, la ley, específicamente la ley del pecado y de la muerte, ya no puede ser la vía de la enfermedad en la vida de uno de los redimidos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Denle un fuerte aplauso a mi Jesús, por favor. Segundo punto, estamos hablando del origen de la enfermedad. Quiero hablar ahora de la maldición de la ley. Este probablemente sea un tema un poco desconocido si usted no es un lector
ha sido de la palabra de Dios, pero quiero traer luz en este respecto. Hay una maldición que pesa sobre la raza humana. ¿En qué sentido? Le voy a explicar. En Deuteronomio capítulo 28 verso 15 dice la palabra de Dios: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Usted puede leer con libertad y con todo el tiempo del mundo en su casa Deuteronomio 28 y se dará cuenta de que algunas de esas maldiciones son maldiciones que tienen que ver con pobreza, por ejemplo. Tendrás falta de todo bien. Tienen que ver con fracaso, pero también tienen que ver con enfermedad. Escuche, tienen que ver con enfermedad. Parte de estas maldiciones tocan el tema de la pobreza, tocan el tema del fracaso, inclusive tocan el tema de la destrucción de la familia. Cosas en la familia que traen separación. Pero la más importante en este contexto es la enfermedad, que es, escuche bien, parte de la maldición de la ley. Ahora, présteme toda su atención en este punto, porque no es sencillo de explicar, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos comprender. Cientos de años más tarde de que el pecado le abriera la puerta a la enfermedad en el mundo, Dios introdujo un sistema de leyes que fundamentalmente tenían el propósito de mostrar al hombre la realidad de la existencia del pecado y sus consecuencias. Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3 verso 19, escuche: entonces, ¿para qué sirve la ley? Vea qué pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, él aclara: fue añadida, escuche esto, a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Estas transgresiones, que es sinónimo pecado, sinónimo iniquidad, ya se cometían, escuche, desde antes de la ley, ¿ok? Desde el momento en que Adán pecó hasta la promulgación de la ley en el monte Sinaí, durante todo este periodo de tiempo, aunque no había ley, el hombre estaba pecando. El hombre, inclusive, recuerde, hubo un diluvio, hubo un juicio de Dios sobre la humanidad, porque la maldad en el corazón de los hombres era mucha en la tierra, y a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Y entonces Dios tiene que introducir un sistema de leyes que fundamentalmente, entre otras cosas, pero fundamentalmente tenían el propósito de mostrarle al hombre la realidad de la existencia del pecado y de sus consecuencias. El propósito central de la ley era revelarle al hombre su inclinación natural, esa inclinación natural en su corazón a hacer el mal. Por eso el apóstol dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Se refiere a Cristo. Cristo es la simiente a quien fue hecha la promesa. Y entonces dice: fue ordenada por medio de ángeles, esto en el monte Sinaí, en manos de un mediador. El mediador fue Moisés. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, este pasaje dice que fue el pecado la razón de que Dios estableciera la ley. ¿Por qué? Porque la humanidad debía saber que pecar está mal. Escúchame, iglesia, debía saber que codiciar está mal, debía saber que robar está mal, debía saber que mentir está mal, debía saber que adulterar está mal, debía saber que matar está mal. Y no solamente eso, que practicar obstinadamente estas cosas traería consecuencias. Eso fue básicamente el propósito de la ley. Imagínate, quiero darte un ejemplo, quizá muy sencillo, pero muy claro. Imagina, por ejemplo, que tú consideras que tirar un papel en la calle no está mal. Hay muchas personas que consideran que tirar papeles en la calle no está mal. Esto porque lo veo todos los días, gente tirando basura en la calle. Pero supongamos que eres tú. Imagina que eres una persona que considera que tirar un papel en la calle no está mal. Así que pues es algo que haces comúnmente. Cuando te sales en la mañana a tus actividades, te llevas tu barrita de cereal, y en el camino, mientras estás en algún lugar, abres el paquete, te comes la barrita y tiras la envoltura en el piso. O ahora con el tema de las mascarillas, cuando usted saca su mascarilla nueva que viene en un papel celofán, usted abre su mascarilla, se pone la mascarilla y bota el papel en el piso. O cuando se cambia la mascarilla, bota yo veo de repente muchas mascarillas tiradas en la calle.
Así que hay alguien que se las quita y las tira y se pone una nueva. Bueno, supongamos que es usted y que usted cree que tirar basura en la calle, gloria a Dios, no está mal. Así que es algo que hace comúnmente. Sin embargo, un día, mientras usted va caminando por la calle donde usted suele tirar basura, encuentra un letrero que dice no tirar basura. ¿Ok? Por primera vez, quizá, recuerde, esto es un ejemplo. Por primera vez consideras que quizá tirar basura en la calle está mal, porque viste un anuncio, un letrero, una señal que decía no tirar basura. Así que por primera vez consideras que quizás tirar basura en la calle está mal, pero aún así sigues tirando basura. Definitivamente eso revela que algo está mal en ti. Porque cuando tú haces algo a sabiendas que está mal, quizás cuando no lo sabías podías pecar de ingenuo, pero ahora que lo sabes y lo sigues haciendo, eso indica que hay algo mal en ti. Ahora, escucha, sigamos imaginando. ¿Cuánto están imaginando? Imagina que caminando más adelante, o sea, igual tiraste el papel aunque viste el letrero, pero imagina que más adelante miras un letrero que dice no tirar basura. A quien se sorprenda será remitido a las autoridades. Así que ahora sabes que va en serio. Sin embargo, como es algo tan arraigado en ti, y aunque sabes que está mal y que puede haber consecuencias de ello, te obstinas en seguir tirando basura, hasta que un día la justicia te alcanza. Eres sorprendido en el acto y ¿sabes algo? Tienes que pagar las consecuencias. Bajo el sistema de la ley, esas consecuencias por violar las leyes divinas, eso es la maldición de la ley. Eso es la maldición de la ley. La maldición de la ley establece que la enfermedad, entre otras cosas como el fracaso o la pobreza, son la consecuencia de la desobediencia, son la consecuencia de la obstinación y son la consecuencia de la rebeldía a esos principios y leyes que Dios a través de la ley establece. ¿Me expliqué, iglesia? ¿Me expliqué? Ok, ahora, entonces, la ley tiene poder de desatar maldición sobre la vida de aquellas personas que la violan, que la quebrantan, que obstinadamente actúan contra ella, a sabiendas de lo que ella dice, lo que ella manda. Si usted estudia los 10 mandamientos, se dará cuenta que ahí es donde Dios nos dijo que estaba mal matar, que estaba mal adulterar, que estaba mal robar, que estaba mal decir falso testimonio, que estaba mal adorar imágenes y cualquier cosa semejante de lo que está en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Ahí el Señor nos enseñó esas cosas, pero aún así la gente las sigue practicando, y el asunto es que la gente sigue pagando las consecuencias por esa desobediencia. Y las consecuencias, repito, son la maldición de la ley. Ahora, en el ejemplo del papel y la basura, ¿quién es el que le hace a usted pagar las consecuencias? La ley. La ley es la que ejecuta sentencia. Es la ley. Cuando usted, en lo natural, cuando alguien comete un ilícito, ¿quién va detrás de él? La ley. La ley, claro, que está representada por la autoridad. Puede ser la policía, puede ser el FBI, la Interpol, la DEA, gloria a Dios, ¿cómo le decían a esta gente? Se me fue la palabra olvídelo. Unos policías ahí grandotes empistolados en camionetones que había por ahí. Y entonces, repito, las consecuencias bajo este sistema a la Biblia le llama la maldición de la ley. Cabe resaltar, y esto es muy importante, que quienes han creído en el Señor Jesucristo y han recibido el regalo de la salvación ya no viven más bajo este sistema llamado la ley. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Ahora escuche, ellos viven bajo un nuevo sistema llamado la gracia, y bajo este sistema la ley ya no puede juzgarnos. ¿Pero por qué, pastor? Porque ya alguien ocupó nuestro lugar en el justo pago del precio que merecían nuestras maldades y merecían nuestros actos corruptos y desobedientes a la ley. Usted y yo, y escuche esto, porque esto es realmente tan liberador. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo aprendí esto, me bendijo tanto que yo ya no estoy más bajo la ley. Ahora, escuche, ya la ley no puede juzgarme a mí, pero porque sí puede juzgar a otros
¿Y por qué no me puede juzgar a mí? Porque yo estoy en Cristo. Porque yo he creído en Cristo Jesús. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 3 verso 13: ¿cuántos están listos para esto? Gloria a Dios, aleluya. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gloria al Señor. Hecho por nosotros maldición. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios por eso? Aleluya. Escuche, ¿Cristo nos redimió de qué? ¿Cristo nos redimió de qué? ¿Y qué es la maldición de la ley? Son las consecuencias por violar las leyes divinas que Dios ha establecido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esto es, nos liberó de las consecuencias del pecado, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Vea lo que dice Isaías capítulo 53 versos 4 al 5. Escuche, Isaías 53 versos 4 al 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora escuche, ¿qué es la enfermedad? ¿Y qué es ese dolor del que la palabra está hablando? Escuche, está hablando de las consecuencias del pecado bajo la ley. Recuerde que la maldición de la ley trae enfermedad y trae dolencia sobre la vida de aquellas personas que la quebrantan. Entonces vea, ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que son las consecuencias del pecado bajo la ley. Por eso nuestro Señor, dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Escucha estas palabras que se mencionan en esa frase: azotado, mire, herido, abatido, molido y castigo. ¿Sabe que el Señor Jesús tiene que ser azotado? Esto en la cruz: herido, abatido, molido y castigado. ¿Por qué? Porque Él está experimentando en su cuerpo sobre la cruz la pena que la ley demandaba de nosotros, por causa de nosotros haber quebrantado, gloria al Señor, la ley que Dios estableció. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Jesús en la cruz, como vimos en el primer punto, no solamente está llevando en su cuerpo el pecado sobre el madero para que usted y yo podamos recibir perdón. Ahora Él está recibiendo el castigo, las consecuencias del pecado. Esto es, lo que el pecado arrastra sobre la vida de las personas, lo que el pecado atrae sobre la vida de las personas. En el caso de Isaías 53, la enfermedad y la dolencia. Y entonces dice la palabra de Dios: le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por las rebeliones de ¿quién? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y escucha otra vez: y por su llaga fuimos nosotros curados. Primero Pedro dice que usted y yo fuimos curados porque Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado. Decíamos que el pecado fue la puerta de la enfermedad, pero ahora vemos también que la maldición de la ley es la consecuencia de quebrantar la ley moral de Dios. Y Jesucristo también en la cruz del Calvario está sufriendo el castigo que merecíamos nosotros, porque nosotros fuimos los que pecamos. Ahí dice: fueron nuestras rebeliones, fueron nuestros pecados, pero Él fue el que recibió el castigo. Él fue el que fue azotado, Él fue herido, Él fue abatido, Él fue molido. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibió la pena que la ley imponía sobre todos aquellos que la quebrantan. Por eso dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, quitando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Qué decretos había contra nosotros? Los que establecía la ley por causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebelión. La Biblia dice que la carta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, la quitó de en medio. ¿De en medio de quién? De Dios y nosotros. ¿Y qué hizo con esa acta? La clavó en la cruz del Calvario para siempre. De manera, escúchame bien, iglesia, escúchame bien, iglesia, guárdate esto en tu corazón: Cristo nos redimió, esto es, nos liberó mediante el pago de un alto precio de la maldición de la ley, o sea, las consecuencias justas que merecíamos por causa del pecado. Por lo tanto, ya la enfermedad como consecuencia de la maldición de la ley no tiene potestad sobre la vida de los redimidos. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Ya la enfermedad
como la consecuencia de violar la ley, o como la consecuencia de la maldición de la ley, ya no tiene potestad sobre los redimidos. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y lo que la ley quería castigar en nosotros, lo castigó en la persona de nuestro Salvador y Redentor Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Número 3. Estamos hablando del origen de la enfermedad. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 10 al 16. Es irremediable que lleguemos aquí cuando hablamos del origen de la enfermedad. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía, escuche lo siguiente, espíritu de enfermedad. Yo quiero que diga conmigo, espíritu de enfermedad. Dígalo una vez más, espíritu de enfermedad. Ok. Había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. En ninguna manera se podía enderezar. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sabe que este tipo de cosas son el tipo de cosas que le traen deleite al corazón de Dios? Son el tipo de cosas que le dan la gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús oró por ella, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ella se enderezó. Recuerde, la mujer tiene 18 años encorvada. Imagina usted, gloria a Dios, usted está por ahí con la pierna doblada 20 minutos y cuando se levanta no la puede ni mover. Esta mujer tiene 18 años en esta posición. Y cuando el poder sanador de Dios viene sobre ella, ella se endereza. Y lo siguiente que hace es comenzar a darle la gloria a Dios. La sanidad divina le da la gloria a Dios. Exalta su nombre, exalta su poder, exalta su bondad, su misericordia. Escuche, iglesia, escuche, iglesia. Y entonces el principal de la sinagoga, vea, este religioso, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Oiga, ¿qué clase de líder espiritual es este que le da coraje que una mujer de su iglesia sea sanada por el poder de Jesús? Para él lo más importante era el cumplimiento de las reglas de la denominación, en vez de la manifestación de la bondad y la misericordia de Dios a favor de una mujer que acaba de ser liberada de su sufrimiento. Si Dios se regocija con la sanidad, usted y yo también debemos de regocijarnos con la sanidad, gloria a Dios, y dar gracias a Dios por ella donde quiera que la veamos, incluyendo en nuestro prójimo, en nuestro hermano y hasta en nuestro enemigo, gloria a Dios. Y entonces el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo con mucho amor y diplomacia: hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, escuche la siguiente frase: que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la ató? ¿Con qué la ató? ¿Con qué la ató? Con una enfermedad, con un espíritu de enfermedad. Dice: oh, qué maravilloso es mi Jesús. Y a esta hija de Abraham, tenemos un Dios tan misericordioso, iglesia. Levanta tus manos. ¿En serio tú crees que la enfermedad es la voluntad de Dios? Mira a nuestro Señor Jesucristo, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de ternura, mirando a una mujer de la que sabe que tiene 18 años padeciendo dolor y sufrimiento. No le dice: estás aprendiendo una lección, ten paciencia. No le dice: Dios te está enseñando algo, sé firme, resiste. No, Jesús le dice: mujer, sé sana de tu azote.
Dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Oh, gracias a Dios, aleluya, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Alguien le da la gloria a Dios en esta mañana, aleluya. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Oh, qué maravilloso eres, mi Jesús. Ahora, esto hay que decirlo, ningún predicador serio del evangelio se debería callar estas cosas, porque la Biblia enseña sin tapujos que la enfermedad también puede ser una operación demoníaca en la vida de una persona. El pasaje anterior habla de un espíritu de enfermedad que también era un lazo de Satanás. Era Satanás el autor de la enfermedad. Satanás había atado la vida de una mujer mediante un espíritu de enfermedad. Yo creo que hay espíritus, demonios en esta tierra que tienen como principal función y misión enfermar la vida de las personas. No solamente eso, creo que hay demonios específicos asignados a enfermedades específicas. Que hay demonios que buscan enfermar con cáncer, que hay demonios que buscan enfermar con diabetes, con hipertensión, que hay demonios que buscan enfermar con problemas de riñones, con problemas neurodegenerativos, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Estoy completamente convencido de esto. En lo particular, esta mujer estaba siendo azotada por un espíritu que no le permitía a ella enderezar su cuerpo. Vivía en una posición incómoda, de dolor, de sufrimiento. La mujer no podía ni siquiera levantar la cabeza, pero un espíritu de enfermedad. Así que este espíritu de enfermedad, dice la Biblia, que era un lazo de Satanás. Mire, no podemos ser tímidos. Me da pena, de verdad, me da pena que haya gente tan tímida de enseñar lo que la Biblia dice, independientemente de que suene una locura según la sabiduría de este mundo. De acuerdo con la palabra de Dios, el diablo tiene poder de enfermar, y existen espíritus inmundos que operan en esta tierra con esa finalidad exclusivamente. Y eso la iglesia no lo puede ignorar. Ningún hijo de Dios puede ignorar esta realidad. No podemos ignorar que Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Aleluya. Mire, escuche, la ciencia y la tecnología han avanzado notablemente en los últimos años. Existen miles de medicamentos y tratamientos para tratar todo tipo de enfermedades. Gloria a Dios por eso. Yo no estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra de la medicina, no estoy en contra de ninguna de esas cosas. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los médicos. Gracias a Dios por la medicina, porque oiga, qué bien le han hecho a la humanidad. Sin embargo, debemos entender que la enfermedad no tiene su origen en el cuerpo. Escúchame por favor. Sé que esto es algo que la mente le cuesta trabajo, la mente racional. Pero la enfermedad no tiene su origen en el cuerpo. Lo que el cuerpo experimenta es la evidencia física de la enfermedad. Es el fruto de una raíz, o las hojas de un árbol, o las ramas de un árbol. Lo que el cuerpo experimenta como la enfermedad no es sino el fruto de algo que tiene su origen en lo espiritual. La enfermedad, escuche bien, tiene su origen en algo que es de naturaleza espiritual. Espíritu Santo, ayúdanos. Repito, la enfermedad tiene su origen en algo que es de naturaleza espiritual. Por eso, esta es la razón por la que nuestro Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, tuvo como una de sus principales actividades la de sanar a los enfermos. Vea, Jesús no solamente vino a predicar, no solamente vino a enseñar acerca del reino de Dios, vino a confrontar el reino de las tinieblas. Donde quiera que nuestro Señor Jesucristo iba, había sanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. Él era, y Él sigue siendo, el máximo exponente del reino de Dios, quien vino a la tierra. Y cuando el reino de Dios vino a la tierra, hubo una confrontación en el mundo espiritual. Porque antes de que el reino de Dios viniera a la tierra, el reino de Satanás y sus demonios estaba establecido firmemente y posicionado firmemente sobre la humanidad y sobre la sociedad y la cultura. Pero cuando Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado, gloria a Dios, ahí comenzó una confrontación que hasta el día de hoy sigue vigente, pero que ya tiene un ganador, aleluya, y es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Donde quiera que Jesús iba, ahí había sanidad. ¿Por qué? Porque Él estaba confrontando la oscuridad, estaba confrontando las tinieblas. Su presencia misma, el Espíritu Santo en Él, la gloria de Dios en Él, confrontaban las tinieblas, la oscuridad y la potestad de las tinieblas donde quiera que Él iba. Por eso la gente se sanaba.
Por eso la gente se sanaba. Por eso hubo muertos que resucitaron. Por eso hubo ciegos que volvieron a ver, mudos y sordomudos que volvieron a oír y que volvieron a hablar, leprosos que fueron limpiados, paralíticos que se levantaron de las sillas de ruedas. Un montón de gente, miles y miles de personas sanadas bajo su ministerio. ¿Por qué? Porque escuche bien, Jesucristo vino a confrontar el reino de las tinieblas, y no solamente vino a hablarnos del amor del Padre. Hechos capítulo 10 verso 38 lo dice de esta forma: como Dios ungió. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la unción? Aleluya. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, aquí la palabra de Dios dice que Jesús estaba sanando ¿a quiénes? A los oprimidos por el diablo. Porque la enfermedad, ya lo vimos, es una opresión demoníaca, es una atadura de Satanás. Satanás tenía atada a una mujer por 18 años y la había atado con un espíritu de enfermedad. Aquí vemos claramente que nuestro Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer bienes. Vea, qué maravilloso es Dios. Dios es bueno, diga: Dios es bueno. Y como Dios es bueno, hace bienes. Y esos bienes son sanar a todos los oprimidos por el diablo. Qué maravilloso. El reino de las tinieblas oprime con enfermedad la vida de millones de personas. Millones de personas. Sin embargo, hay un reino superior que confronta sus obras, el reino de Dios. Y usted debe saber esto: Jesucristo es ahora nuestro caudillo, nuestro libertador, y quienes son parte de su reino ya no deben sufrir más la operación de espíritus de enfermedad sobre su vida. Le voy a explicar por qué. Porque Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y Él nos ha librado ¿de dónde? De la potestad de las tinieblas. Potestad es dominio, potestad es autoridad. Gloria al Señor. Escuche esto: la humanidad sin Cristo vive bajo la potestad de las tinieblas. Y como vive bajo la potestad, la autoridad y el dominio de las tinieblas, entonces Satanás y sus espíritus inmundos de enfermedad pueden oprimir sus vidas a través de males y dolencias. Pero aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, hemos sido librados de la autoridad, de la potestad de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, el siguiente verso dice, redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Padre, que nos ha redimido con la sangre de Cristo. Y escuche, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Que legalmente, por favor, míreme, legalmente ningún demonio de enfermedad puede ejercer autoridad sobre tu cuerpo como hijo de Dios. Pero esto es algo que tú tienes que reclamar por la fe. Esto es algo que tú tienes que reclamar por la fe. Si tú no conoces tu herencia como hijo de Dios, tú no la puedes reclamar. Y esta es una de las cosas que menos estamos reclamando como hijos de Dios, que es parte de nuestra herencia. Parte de nuestra herencia, la sanidad. Ningún espíritu de enfermedad tiene potestad sobre el cuerpo de un redimido. Escuche bien y memorícelo. Ningún espíritu de enfermedad tiene potestad sobre el cuerpo de un redimido. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor. No, porque Cristo nos ha trasladado de la potestad, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Aleluya. Usted y yo, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Fuimos librados de la autoridad del reino de las tinieblas. Eso significa que Satanás no puede atarnos más, no puede oprimirnos más, no puede seguir usando la enfermedad para hacernos daño. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo espíritu debe someterse a la autoridad de Jesús. El Señor Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y eso incluye los espíritus de enfermedad. No podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos. Debemos entender que usted y yo ya no estamos más bajo el dominio de la oscuridad. Diga: yo no estoy más bajo el dominio de la oscuridad. El reino del amado Hijo de Dios es un reino de sanidad, no de enfermedad. Es un reino de bendición, no de maldición. Es un reino de paz, no de agonía, de angustia, de tristeza o de ansiedad. El reino del amado Hijo de Dios es el lugar de nuestra herencia. Gloria al Señor. Por eso, escuche bien,
El reino de las tinieblas no tiene autoridad para atarnos y para oprimirnos con enfermedad. Esa es la razón por la cual yo he aprendido a adoptar una posición militante como sacerdote en mi hogar, como padre de familia, no solamente como pastor, como cristiano y padre de familia. He entendido que yo necesito adoptar una posición militante de autoridad sobre mi casa y sobre mi familia, en oración y en fe, para continuamente estar quebrantando y estar atando cualquier clase de intento demoníaco por traer enfermedad a mi vida, a mi esposa o a mis hijas. Eso es una oración que hago constantemente también por la iglesia del Señor Jesús. Pero esa es una oración que usted debe estar haciendo también a favor suyo, a favor de sus hijos, a favor de su hogar, a favor de su matrimonio, a favor de sus hermanos en Cristo. Hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas, gloria a Dios. Ahora usted y yo podemos ser libres de toda opresión demoníaca mediante la enfermedad, gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Está escrito ahí y yo lo creo porque soy un creyente. Y mi cuarto punto: diga maldiciones generacionales. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 5 verso 27. Voy a resumirle un poco la historia. Naamán, general del ejército de Siria, un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Un hombre muy amado por el rey, un hombre importante, grandes victorias, grandes batallas, gran renombre, gran fama, pero leproso. Este hombre tenía una criada que era de Israel, de la tierra de Israel, que le dijo un día: si mi señor Naamán fuera a buscar al profeta Eliseo, él lo sanaría de la lepra. Qué poderoso, ¿no? Dios sanando a un pagano. O sea, para que vea que la sanidad es el deleite de nuestro Dios. Aleluya. Por supuesto que principalmente en la vida de sus hijos, pero también a favor de todos aquellos que le buscan y que creen en Él. Y entonces este hombre toma la decisión de emprender un viaje. Bueno, va y habla con el rey y le dice que hay un hombre en Israel que puede ayudarlo con el asunto de la lepra, una enfermedad incurable, dolorosa, penosa. Y entonces el rey le da toda clase de obsequios, le da oro, le da plata, le da vestidos, le da alhajas. El hombre va cargado con burros o camellos, qué sé yo, llenos de bienes para bendecir al profeta. Y entonces Naamán llega donde el profeta Eliseo, y Eliseo no sale a recibirlo, sino que envía a su criado y le dice: ve y dile a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán y entonces será limpio, será sanado. Y cuando viene el criado y le dice a Naamán eso, entonces gloria a Dios, mire, me están poniendo el verso. Dice: Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Todo eso quedará como para historia de Instagram, algo que todo mundo pueda ver y pueda reconocer. Recuerde, el hombre es un general importante, pero el hombre era arrogante. El hombre era un personaje tan importante, era un personaje tan ilustre en su nación, que él pensaba que merecía toda la atención y el reconocimiento aún del profeta. Mire, pero Dios tenía algo en mente. Dios no solamente lo quería sanar de su lepra, también lo quería sanar de su orgullo y de su arrogancia. ¿Por qué? Porque Dios hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y entonces el hombre se va enojado. Dice la palabra: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Volvió al varón de Dios y dijo: vea, el hombre reconoció verdaderamente que había sido un arrogante, que había sido un orgulloso, que este hombre realmente era un hombre de Dios, y que el Dios de él, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el verdadero Dios. Así que se regresa con mucha gratitud y dice: aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Escuche:
no lo aceptaré. No voy a aceptar ningún regalo de ti. No voy a aceptar ni oro. No me impresionan tus regalos, no me impresiona tu dinero, no me impresiona tu posición. Gloria al Señor. Y entonces él necesitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bríncame al 19, por favor. Y le dijo: ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, escuche esto, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré alguna cosa. Este hombre se llenó de avaricia. De repente dijo: vea, vio todo ese oro, vio todos esos regalos, todos esos bienes. Dijo: ¿cómo es posible que el hombre de Dios no haya recibido algo de él? Y entonces siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿todo va bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Un talento pesaba 45 kilos. Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto. Diga: un lugar secreto. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Así que llegó a un lugar secreto, y él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Yo no hubiera querido estar en los zapatos de este tipo en ese momento. ¿De dónde vienes, Giezi? Y el Señor dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y vea, entonces él le dijo: ¿no estaba ahí también mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y escuche la siguiente sentencia: por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y escuche: y a toda tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Este pasaje revela una de las formas en que la enfermedad viene sobre la vida de las personas. Esto es, las maldiciones generacionales. Esto usted lo puede encontrar en internet. Cualquier artículo médico, cualquier revista de medicina le puede ilustrar, hablando acerca de las enfermedades hereditarias, que es algo muy común, totalmente común, reconocido por la ciencia y por la medicina. Yo leía que una enfermedad hereditaria se transmite de padres a hijos o de los ancestros a través de la genética, y puede manifestarse en algún momento de la vida. Estas enfermedades pueden ser muy diversas. Algunas de ellas pueden ser cardiovasculares, neurodegenerativas, óseas, oncológicas, etcétera, etcétera. El término enfermedades hereditarias es totalmente científico y comprobado. Ahora, en esta historia del segundo libro de Reyes 5, se nos abre la puerta a un panorama sorprendente acerca de la enfermedad. Y es que esta también puede ser una herencia genética a través de una maldición generacional. El siervo de Eliseo le abrió una puerta en su vida a través de un acto de codicia y engaño que atrajo no solamente una enfermedad sobre su vida, sino también sobre todos sus descendientes. Así es como todas las maldiciones generacionales operan. Alguien en algún momento de su vida le abre una puerta al diablo y a la enfermedad por medio de alguna práctica pecaminosa o algún acto grave de rebelión ante Dios, y entonces se desata la maldición sobre su generación. Y he conocido de manera muy cercana familias enteras azotadas por enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Probablemente usted conozca muchas personas que también han experimentado este tipo de cosas. Es algo muy común. Tristemente hay muchos creyentes que ignoran la palabra y que también ellos viven cuando se encuentran en familias que son azotadas por maldiciones generacionales. Ellos mismos se encuentran llenas de temor, esperando que quizá en algún momento ellos también vayan a enfermarse, o quizás ya están viviendo eso mismo ahora y no saben que aún este tipo de enfermedades, estoy hablando con el pueblo de Dios, no saben que aún este tipo de enfermedades pueden ser quebrantadas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escúchame, iglesia, porque Jesucristo es la solución, el antídoto y la respuesta de Dios contra toda enfermedad, sea por pecado, sea por maldición de la ley, sea por opresión demoníaca o sea por herencia genética. Cristo no solamente proveyó sanidad, Cristo y su redención no solamente proveen sanidad para algún tipo de causa de enfermedad.
Cristo Jesús y su redención proveen sanidad para cualquier vía de enfermedad y cualquier naturaleza de enfermedad. Para el Señor no hay nada imposible, y lo demostró al punto no solamente de que sanó las enfermedades más mortíferas de su tiempo, sino que aún también resucitó muertos con 4 días de sepultados. ¿Por qué Jesús hizo eso? Para demostrarnos que no hay límites en Dios, que no hay límite a su poder, y que si tú puedes creer, todo posible es. Dale un fuerte aplauso a mi Señor. Ahora, quizá alguien en tu familia, tus ancestros, abuelos, le abrieron una puerta al diablo. Yo he conocido casos de gente donde sus ancestros practicaban brujería, por ejemplo, ocultismo, tarot, o vivían una vida promiscua, de adulterio, como un estilo de vida, entre otras cosas. Y entonces desataron la maldición sobre todos sus descendientes, incluyéndote a ti, en algunos casos, o a mí. Pero gloria a Dios, que ahora en Cristo Jesús, usted y yo podemos experimentar completa redención de toda maldición generacional, gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Dese cuenta que el antídoto de la enfermedad en cada caso es el mismo. Nuestro Señor Jesucristo es la provisión de Dios. Él es la medicina de Dios. Cristo es la medicina de Dios para su pueblo. Alguien está aquí, gloria a Dios. La herencia de los hijos de Dios es la salud, tanto como el perdón, y tanto como la reconciliación, y tanto como la liberación. Gloria a Dios. En Cristo, usted y yo fuimos desgajados del olivo silvestre. El olivo silvestre representa la línea generacional de Adán, quien pecó, quien le abrió la puerta al pecado. A través de esa línea generacional viajan las maldiciones generacionales. En la línea generacional de Adán, todos somos descendientes de Abraham. Él es el primer hombre sobre la tierra. Todos, absolutamente todos los seres humanos descendemos de Abraham en este sentido. Pero dice la palabra de Dios que en la redención Dios realiza algo que es poderoso y que tiene un propósito bien maravilloso, y es que somos cortados del olivo silvestre, somos desgajados del olivo silvestre. Eso está en Romanos 11:24, ahora lo leemos. El olivo silvestre, repito, representa la línea generacional de Adán, quien le abrió la puerta al pecado. Y la Biblia dice que fuimos injertados en el buen olivo, y ese buen olivo es la línea generacional de Cristo. Gloria a Dios, el postrer Adán. Ahora usted y yo fuimos cortados del que por naturaleza era olivo silvestre, y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. ¿Qué significa esto? Que usted y yo hemos sido cambiados de herencia genética. Ay, 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 ay. Usted y yo hemos sido cambiados de herencia genética, de línea generacional. Gloria a Dios. La maldición generacional ya no tiene poder sobre nosotros, porque en nuestra línea generacional, como cristianos y como hijos de Dios, ya no viaja la maldición. ¿Por qué? Porque usted y yo somos como Isaac, hijos de la promesa. Somos descendientes de Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Somos la simiente de Abraham y somos bendecidos con el patriarca Abraham. Gloria a Dios. Oh, alguien está aquí, gloria al Señor en esta hora, aleluya. Mira, ahí dice la palabra, porque si tú, diga fuerte, yo fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, el viejo hombre, Adán, y contra naturaleza fuiste injertado, vea, en el buen olivo. Cuanto más esto se refiere a los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hoy, escuche bien, por eso usted y yo somos hijos de Dios, descendientes de Abraham, hijos de la promesa. Nuestra genética fue transformada. Ahora usted y yo participamos de una genética distinta por medio de la redención. Ninguna maldición generacional. Mire, la Biblia dice que por medio de la sangre usted y yo fuimos hechos miembros de la familia de Dios. Y cuando la Biblia menciona la familia de Dios, ¿usted cree que en esa familia hay maldiciones generacionales? No, Señor, lo que hay son bendiciones espirituales, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En la familia de Dios habrá maldición? Por supuesto que no. En la familia de Dios habrá una herencia de pecado, habrá una herencia de muerte, habrá una herencia de diabetes, de cáncer, de problemas renales. Por supuesto que no. Usted y yo fuimos injertados en el buen olivo, y ahora nuestra genética está bendita. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, en esa genética divina viaja la bendición de Abraham. ¿Por qué dice la Biblia? Aún en la vejez estarán vigorosos y verdes?
Porque esa es nuestra genética. Con larga vida Dios nos sacia y nos muestra cada día su salvación. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque esa es nuestra genética, gloria a Dios. Tenemos la genética de Abraham, tenemos la genética de Isaac, tenemos la genética de Jacob, tenemos la genética de los profetas, gloria a Dios. Tenemos la genética de Jesús nuestro Señor. Tenemos, recuerde, el espíritu de vida en Cristo Jesús mora en nosotros. Esa es nuestra genética ahora. Por lo tanto, yo no puedo aceptar en mi vida ninguna maldición generacional. Escucha, mi iglesia, ninguna maldición generacional puede prevalecer contra ti, porque ya no comparte los genes de Adán, ahora comparte los genes de Cristo por medio de su sangre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien lo cree aquí? Aleluya. Ahora comparte los genes de Cristo. Somos la simiente bendita y santa. Escuche bien, nuestros hijos tampoco pueden recibir más maldición. Mire, yo vengo de una línea generacional que probablemente haya traído maldición, pero yo soy un eslabón más en esa cadena. Y lo maravilloso de la redención es que este eslabón es cambiado por completo. De arriba para acá no sé, pero de aquí para allá sí sé. Mis hijas no van a heredar maldición. Mis hijas no van a heredar enfermedad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este eslabón nació de nuevo. Aleluya. Porque este eslabón es el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay más maldición, ni en mi vida, ni en mi familia. Y tampoco la habrá en los hijos de mis hijas, ni en los hijos de mis hijas. ¿Por qué? Porque este eslabón cambió la historia de mi generación. Por eso Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, aleluya, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, por causa de tu relación conmigo, por causa de tu fe en mí, por causa de tu obediencia a mí, y porque Abraham fue el primero que se le reveló el evangelio en el antiguo pacto. Aún Melquisedec vino y le dio pan y vino, la santa comunión ahí, gloria a Dios. Y Dios le dijo: en tu simiente, por cuanto has hecho esto, no me negaste tu hijo único, te bendeciré. Oh Padre Santo de Dios, Dios dijo: de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y en tus simientes serán benditas todas. Diga benditas, diga benditas. Somos herencia de bendición, iglesia. Ninguna enfermedad genética, ninguna enfermedad hereditaria prevalece contra mí, porque soy la simiente de Abraham. Dale un fuerte aplauso a mi rey, aleluya. Ninguna maldición generacional prevalece contra mí. Yo soy ese eslabón que transforma mi línea generacional. Y es probable que en mis ancestros haya habido adúlteros, brujos, ladrones, homicidas, gente buena también, uno que otro por ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, tu herencia ha cambiado. Eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y participas de la savia, de la rica savia del buen olivo, una herencia genética de salud, de bendición, de éxito y de prosperidad. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Más fuerte ese aplauso tiene que ser para nuestro Rey Jesús. Jesús, nuestro libertador, aleluya. Jesús, nuestro redentor. Póngase de pie, iglesia, unos momentos y levante sus manos dando gracias a Dios. Vamos, levante sus manos. Comience a dar gracias, comience a dar gracias. Dele gracias a Jesús, porque Él es el que ha provisto esta maravillosa redención. Él es el que ha provisto esta maravillosa bendición. Vamos, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y empieza a dar gracias. Quiero oír la voz de la iglesia ahora. Somos un pueblo agradecido, somos un pueblo que cree la palabra, somos un pueblo que reconoce verdaderamente lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Levanta tu voz y dile gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque la enfermedad no tiene potestad sobre mi vida, ni por causa del pecado, ni por causa de la maldición de la ley, ni por causa de la opresión demoníaca, ni tampoco por ninguna herencia genética. Hoy, en el nombre de Jesús, una ola de sanidad viene sobre la iglesia Maranata, aleluya. Escúcheme.
Hemos estado orando. Hay un grupo de personas aquí conmigo y le invito a que usted se una también. Hemos estado orando porque venga una ola de sanidad sobre la iglesia. Yo tengo testimonio bíblico de esta verdad. La Biblia dice que la noche de la Pascua, cuando la nación de Israel en Egipto participó por primera vez de la sangre y del cordero, la Biblia dice que esa misma noche, cuando murieron los primogénitos en Egipto, ellos fueron liberados. Y un salmista dijo: con plata y oro los sacó y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Significa que esa noche el Señor sanó a toda la nación. Dios sanó a toda la nación. Todo el que estaba enfermo, todo el que tenía dolor de huesos, todo el que tenía gripe, todo el que tenía, hasta los que se le estaba cayendo el cabello, gloria a Dios, Dios los sanó. La Biblia dice que no hubo en sus tribus ningún enfermo. Así que yo tengo un antecedente en la palabra de Dios de que Dios puede sanar un pueblo en un solo momento, en una sola manifestación de su gloria, de su unción y de su poder. Y yo estoy orando con un grupo de gente aquí. Si usted quiere orar conmigo, ore también. Que viene una ola de sanidad sobre la iglesia Maranata, donde todas las personas enfermas, sin importar su condición, sin importar la enfermedad, sin importar el diagnóstico, sean completamente sanadas por el poder de Jesús. Alguien dice amén a eso, aleluya. Por eso te invito hoy a que levantes tus manos y que comiences a proclamar en el nombre de Jesús que viene una ola de sanidad. Vamos, vamos, levanta tu voz y di: Señor, derrama una ola de sanidad sobre la iglesia. Derrama una ola de sanidad sobre la iglesia. Clámalo, 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 clámalo. Créelo. La voluntad de Dios es sanar. La voluntad de Dios es bendecir. La voluntad de Dios, el deleite de Dios, el gozo de Dios, es la salud de sus hijos. Oh Señor, viene una ola de sanidad en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos toda enfermedad, atamos todo espíritu de enfermedad y le ordenamos fuera de la iglesia, fuera de los hijos de Dios, fuera de la casa de Dios, fuera del pueblo de Dios. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, toda opresión demoníaca de enfermedad se rompe. Vamos, si tú estás enfermo, proclámalo sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Proclama sanidad. Diga: mi herencia es la salud. Mi herencia es la sanidad divina. Mi herencia, el pan de los hijos, dice la palabra de Dios, es la sanidad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Omar, ¿nos puedes ayudar? Una canción que no te sabes, por favor. Corre, 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 corre. Levante sus manos, sigue orando, sigue orando. Aleluya, 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 aleluya. Escucha esto. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura y aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos, dile. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Dile: inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria,
Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo, ángeles del cielo, vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán cosas invisibles, dilo, cosas invisibles que nadie ha tocado. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Dile, abre nuestros ojos, Señor. Aleluya. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Dilo. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae, inúndanos, clámalo, inúndanos, Señor, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, inúndanos, inúndanos de. Zoe, vamos, clámalo. Trae aquí el cielo. Con tus manos arriba, vamos a proclamar esta verdad. Vea, aleluya. Habla tu fe, habla sus promesas, habla su voluntad. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Otra vez. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Oh, ante tu gloria, dilo. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Oh, inúndanos de. Dilo fuerte. Eso es. Trae aquí. Oh, gloria a Dios. Inúndanos, Espíritu Santo, inúndanos de. Trae aquí. Otra vez, con todo su corazón, inúndanos, 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 Señor. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Ante tu gloria demonios caen. Proclámelo con todo su corazón. El cielo aquí está.
ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ante tu gloria, dile, ante tu gloria. Eso es, con fe. Ya no hay enfermedad porque Cristo la venció. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Trae a mi Señor, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, inúndanos de tu gloria. Sanidad sobre tu casa, sanidad sobre tu pueblo, sanidad sobre tu iglesia, sanidad sobre tus hijos. Espíritu Santo, trae sanidad. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Si usted lo cree, apláudale fuerte al Rey en esta tarde. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Fuerte, 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 fuerte. El signo Jesús, eres mi libertador. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Sanidad sobre la iglesia. Grite conmigo bien fuerte, sanidad a las 3. 1, 2, 3, sanidad. Iglesia, les amo muchísimo. Feliz domingo, excelente semana. Espero y la palabra de Dios de fruto al 100% en su corazón, en su mente, en su alma. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendiciones para todos.